En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hoy es miércoles 29 de enero de 2025. La Iglesia celebra la memoria de San Pedro Nolasco, fundador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía, instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de afuera se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unas que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son las que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por causa de la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la memoria de San Pedro Nolasco. Nació cerca de Barcelona, España, hacia el año 1189. A los 15 años quedó huérfano de padre y dueño de grandes posesiones. La madre le colaboró en todos sus deseos de hacer el bien y de obtener santidad. Estando en edad de casarse, hizo una peregrinación a la Virgen de Montserrat y allí se puso a pensar que las vanidades del mundo pasan muy pronto y no dejan sino insatisfacción, y que en cambio lo que hace para la vida eterna dura para siempre. Entonces prometió a la Virgen mantenerse puro, y se le ocurrió una idea que iba a ser de gran provecho para mucha gente. En aquel tiempo la cuestión social más dolorosa era la esclavitud que muchísimos cristianos sufrían por parte de los maometanos. Estos piratas llegaban a tierras donde había cristianos y se llevaban a todos los hombres que encontraban. Las penalidades de los prisioneros cristianos en las tenebrosas cárceles de los maometanos pues sobrepasaban lo inimaginable. Y lo más peligroso era que muchos perdían su fe y su moralidad se dañaba por completo. Esto fue lo que movió a Pedro Nolasco a gastar su gran fortuna en libertar al mayor número posible de esclavos cristianos. Cuando se les presentaba la ocasión de gastar una buena cantidad de dinero en obtener la libertad de algún cautivo, recordaba aquella frase de Jesús en el Evangelio: no almacenen su fortuna en esta tierra, donde los ladrones roban y la polilla devora y el moho lo corroe. Almacenen su fortuna en el cielo, donde ahí no hay ladrones que roben, ni polilla que devore, ni óxido que dañe esto. Y este pensamiento le movía a ser muy generoso en gastar su dinero, en ayudar a los necesitados. Y sucedió que, según dicen las antiguas narraciones, que una noche, agosto de 1218, se le apareció la Santísima Virgen María a San Pedro Nolasco y al rey Jaime Aragón, que era
amiguísimo de nuestro santo, y les recomendó que fundaran una comunidad de religiosos dedicada a libertar cristianos que estuvieran esclavos de los mahometanos. Consultaron al director espiritual de Juntos, que era San Raimundo de Peñafort, y este los llevó ante el señor obispo de Barcelona, el cual le pareció muy buena la idea y lo aprobó. Entonces el militar Pedro Nolasco hizo ante el obispo sus 3 votos o juramentos de castidad, de pobreza y de obediencia, y añadió un cuarto juramento o voto, dice, el de dedicar toda la vida a tratar de libertar a los cristianos que estuvieran siendo esclavos de los mahometanos. Este cuarto voto o juramento lo hacían después todos sus religiosos. Los antiguos dicen que la Virgen les recomendó: fundad una asociación con hábito blanco y puro que sea defensa y muro de los cristianos. San Raimundo predicó con gran entusiasmo en favor de esta nueva comunidad, y fueron muchos los hombres de buena voluntad que llegaron a hacerse religiosos. El vestido que usaban era una túnica blanca con una cruz grande en el pecho. San Pedro Nolasco fue nombrado superior general de la congregación, y el Papa Gregorio IX aprobó esta nueva comunidad. San Pedro ayudó al rey don Jaime a conquistar para los cristianos la ciudad de Valencia, que estaba en poder de los mahometanos, y el rey, en agradecimiento, fundó en esa ciudad varias casas de la comunidad de los mercedarios. El rey Jaime decía que si había logrado conquistar la ciudad de Valencia, ellos se debía a las oraciones de San Pedro Nolasco, y cada vez que obtenía algún resonante triunfo lo atribuía a las oraciones de este santo. San Pedro hizo viajes por muchos sitios donde los mahometanos tenían prisioneros cristianos para conseguir su libertad, y viajó hasta Argelia, que era un reino dominado por los enemigos de nuestra Santa Iglesia. Allá lo hicieron prisionero, pero logró conseguir su libertad. Como había sido un buen comerciante, organizó técnicamente por muchas ciudades las colectas en favor de los esclavos, y con esto obtuvo abundante dinero con los cuales logró libertar a muchísimos creyentes. Poco antes de morir repitió las palabras del Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Tenía 77 años de edad cuando murió. Por su intercesión se obraron muchos milagros, y el sumo pontífice lo declaró santo en 1628. La comunidad fundada por él se dedica ahora a ayudar a los que están encarcelados. Es un apostolado bastante bueno, maravilloso. Que San Pedro Nolasco siga suscitando gente que pueda seguir visitando a aquellos que son necesitados o que están necesitados de alguna ayuda. San Marcos hoy, en continuación de lo que hemos leído en estos días, nos habla de esta parábola del sembrador. Sabemos que es un poco distinta a Mateo y Lucas. Dice: acudió un gentío tan enorme a escucharlo que se subió a la barca en una ensenada en el mar de Galilea, y la gente le escuchaba allí desde la barca. Estaba Jesús, y dice que les decía muchas parábolas y nos instruía. Y entonces le dice la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros, se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Salió el sol y lo secó. Otra parte cayó entre abrojos, brotóle abrojo y se la comió. Y otra parte cayó en tierra buena y produjo el 30, el 60 y el 100. A mí me encanta cuando termina así: el que tenga oídos para oír, que oiga. Que debería haber terminado todo el capítulo diciendo: el que oyó, oyó, o el que escuchó, escuchó. Cuando se quedó, dice, solo, pues los discípulos no habían entendido nada, a lo mejor los apóstoles, y había otra gente allí escuchando. Dice que había muchísima gente. Y también le dice, tanto a la gente, atentos que esto es diferente, ¿no? Porque en la otra parte solo a los apóstoles. Aquí es a la gente: a vosotros se os ha dado a entender el misterio del reino de Dios. A mucha gente no, a los que están fuera no. Ah, pero ¿hay alguna diferencia? Sí. El que se dedica a seguir al Señor, a escucharlo, a amarlo, a dejarse amar, el que participa de grupos, de comunidades, de Eucaristía, de todo esto, pues tiene algo privilegiado, y que es que va afinando el oído y el corazón para interpretar la palabra de Dios, entenderla y poderla vivir, cosa distinta de los que no lo hacen, porque es que eso no ocurre por arte de magia con la varita mágica. No, eso ocurre con un proceso también de escucha y de preparación y de afinamiento del oído y del corazón para poder entender la palabra de Dios. Y entonces dice, y esto lo digo en parábolas para que por más que vean no entiendan, y por más que oigan
tampoco se convierta y sean perdonados. ¿Porque Dios es malo? No, porque lo que les digo, porque hay que tener un afinamiento y un proceso de seguimiento del Señor. Entonces le dice, no entiende estas parábolas, y cuando les diga otras, ¿cómo los van a entender? Entonces la parábola significa esto, y comienza a decirle, la parte que cayó en el camino es aquellos que oyen la palabra de Dios, la oyen, pero como no es gente constante, gente que va de año en año, de cabo de año, a escuchar la palabra, o por allí se le ocurre, encontró un mensajito, o lo leyó en sus redes sociales y se espantó, digamos, le gustó y dijo, uy, qué palabra tan bonita. Pero como no le presta atención, no pone cuidado a nada, entonces viene el diablo y se roba para que no se convierta y se le salga de sus manos. Dice que hay otra parte que cae en terreno pedregoso, y dice el Evangelio que son aquellos que oyen la palabra de Dios, se ponen muy alegres cuando la escuchan, pero no tienen raíces. Es una palabra que queda como en el aire, ¿no? Como sobre las piedras. Y dice, y entonces cuando viene una dificultad, cuando viene una persecución, cuando empieza la gente a hablar mal de él, cuando empieza a venir difíciles las cosas de la vida, económica, familiar, etcétera, etcétera. Pero es que yo empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a ir a misa y a mí Dios no me escucha. Entonces, ¿para qué voy? No voy más. Se seca la palabra de Dios. Y hay otros que la reciben entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero tienen muchos afanes de la vida, ¿no? Conseguir dinero, trabajar de lunes a lunes. Su corazón siempre está en busca del dinero y tener más y tener más y tener más y acumular. Y aunque no tienen, quieren buscar, pero no tienen tiempo ni para dedicarse a ellos mismos. Esto ahoga la palabra de Dios y es una palabra estéril. Y se muere, los abrojos crecen más, porque los problemas de la vida, el afán del dinero, querer tener, querer ser, querer aparecer como el centro del pueblo, la ciudad, de su sociedad, de las cosas, querer tener el apellido, eso sucumbe, eso hace sucumbir y mata la palabra de Dios. Y luego dice que viene la tierra buena, la semilla siempre es buena, porque la semilla es la palabra de Dios, es Jesucristo. Entonces, aquellos que le escuchan, cae en un buen terreno, produce el 30 o el 60 o el 100 por uno. ¿De qué depende? Depende de uno. ¿Cuánto produzco yo? 30. Según también las capacidades de cada uno, ¿no? Porque, repito, la palabra o la semilla es la palabra de Dios, pero depende de nosotros también poner el corazón y la vida y dedicarle más tiempo, empeño, entrega a la palabra de Dios que nos decía en estos días. El domingo pasado celebrábamos el Domingo de la Palabra y lo dijimos, busque su Biblia, léala todos los días y comience una oración continua con la palabra de Dios, todos los días un capítulo, para que podamos cada día crecer como hijos de Dios, pero sobre todo como discípulos del Señor. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Amén.